Lo que me hizo entender que aquella noche era distinta no fue el ruido, fue el silencio que vino después. Prefiero no revelar mi nombre. Y después de lo que ocurrió en esa parada de descanso sobre la I-10, aprendí que guardar cierta información bajo llave es la mejor forma de seguir circulando sin problemas. Llevo años recorriendo el sur del país al volante. Conozco cada tramo de desierto que parece no tener fin. He escuchado motores estallar, neumáticos reventar y transmisiones rendirse en medio de la nada. Pero aquel silencio tenía un peso distinto. Era las 2 de la madrugada cuando me detuve en un área de descanso aislada en Arizona. Una de esas instalaciones que existen más por obligación estatal que por utilidad real. Las luces provenían de postes altos que proyectaban un resplandor amarillento y débil sobre el asfalto agrietado. El viento del desierto empujaba arena fina contra los costados del remolque. Había solo 2 camiones estacionados, bien separados entre sí. Elegí el lugar más alejado que encontré. Antes de continuar, si este tipo de historias te atrapa, dale like al video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna entrega. Cada like y cada suscripción ayuda a que YouTube lleve estas historias a más personas que las valoran. Ahora sí, sigamos. Mi carga aquella noche no era refrigerada, no era delicada ni llamativa. Pallets sellados, papeles en regla, peso dentro del límite permitido, nada que pudiera despertar curiosidad. Seguí el procedimiento habitual. Bloqueé las puertas, revisé los espejos y apagué el motor. Cuando las luces del tablero se extinguieron, un silencio casi absoluto llenó la cabina. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No sonaba como un puñetazo, tampoco como alguien chocando contra el exterior del remolque. Era un sonido sordo, metálico, sin ritmo definido, como si estuviera surgiendo desde el interior de otro remolque. Esperé unos segundos pensando que era alguna carga acomodándose, pero el sonido volvió, esta vez con 3 golpes cortos seguidos de algo que se arrastraba. Miré por el espejo retrovisor derecho y vi el camión frigorífico estacionado 2 espacios detrás. Lo que me llamó la atención fue que el refrigerador estaba apagado, sin el ruido constante del motor auxiliar, sin la vibración típica de un sistema de refrigeración activo. Sin embargo, algo parecía moverse adentro. Me quedé ahí intentando convencerme de que era mi imaginación. El silencio regresó más denso que antes y cometí el error de decidir investigar. Bajé de la cabina con la sensación equivocada de que estaba haciendo algo innecesario. El aire de madrugada era seco y frío, ese frío fino del desierto que no duele, pero pone en alerta. La gravilla bajo las suelas de mis botas sonaba demasiado fuerte, como si cada paso anunciara mi posición. No había movimiento en los otros estacionamientos, sin puertas abriéndose, sin motores encendiéndose, nada. Caminé hacia el frigorífico manteniendo suficiente distancia como para no parecer demasiado curioso. El remolque era blanco sin logotipo, con marcas de polvo acumulado en los bordes inferiores. Las puertas traseras estaban cerradas, con los sellos visibles y sin señales de haber sido forzadas. Toqué el costado metálico. Estaba frío, pero no vibraba. Esperé unos segundos en silencio absoluto. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, esta vez con mayor claridad. 3 golpes apagados, espaciados entre sí, como si alguien estuviera conservando energía. No era el patrón de una carga asentándose. Había ritmo, había intención. Mi primer pensamiento fue simple. Alguien quedó atrapado. El segundo llegó demasiado rápido. Esto no es mi responsabilidad. Busqué al conductor del camión con la mirada. La cabina estaba oscura. Cortinas corridas, sin señales de que alguien estuviera adentro.
sin placa que indicara una empresa grande, sin identificación visible. Fue en ese momento cuando noté luces apareciendo en la entrada del área de descanso. Una camioneta pick-up entró demasiado despacio para ser alguien que simplemente quería estacionarse. No fue directamente a los espacios disponibles. Hizo un giro amplio y se posicionó detrás de mi camión. El motor siguió encendido, los faros altos fijos en mi retrovisor. No corrí de vuelta a la cabina y hoy sé que eso casi me cuesta muy caro. Me quedé entre mi camión y el frigorífico, intentando parecer indiferente a la presencia de la pickup. Su motor siguió encendido, constante, como si esperara que algo ocurriera. Los faros altos se apagaron de golpe, pero el vehículo no se movió. Ahí fue cuando la sensación de ser observado dejó de ser solo una impresión. La puerta del camión se abrió lentamente, con un movimiento demasiado controlado para ser casual. Un hombre bajó sosteniendo algo largo contra su pierna, aunque no de forma amenazante. Cerró la puerta despacio y comenzó a caminar hacia la parte trasera de mi remolque. No había gritos, no había carreras, no había nerviosismo. Había método. Mantuve una postura firme y empecé a retroceder hacia mi cabina, midiendo cada paso. Él no decía nada, no aceleraba el paso, solo ajustaba su trayectoria para mantener la misma distancia entre nosotros. Cuando llegué a la puerta del conductor, sentí el corazón golpeándome el pecho. Subí 2 escalones de un salto y me metí en la cabina. Cerré la puerta y activé el seguro central de inmediato, girando la llave del encendido casi por reflejo. Antes de que el motor terminara de arrancar, escuché un golpe seco en la ventanilla del copiloto. El primer impacto no la destrozó por completo, pero creó una red de grietas que se extendió en cuestión de segundos. El segundo golpe la atravesó de lleno. El vidrio estalló hacia adentro de la cabina con un sonido violento, esparciendo fragmentos por el asiento y el tablero. Sentí pequeños cortes en el brazo mientras él intentaba alcanzar la manija interior de la puerta. El objeto que sostenía era una herramienta metálica pesada, no improvisada. Sabía exactamente dónde golpear para crear suficiente espacio. No tuve tiempo para pensar en valentía ni en miedo, solo en la secuencia de acciones. Embrague presionado, llave girada hasta el fondo, motor diésel respondiendo con mínimo retraso. Mantuve el pie firme en el acelerador mientras soltaba el freno de mano y metí a primera. El hombre intentó forzar el brazo a través del vidrio roto, pero no alcanzó el seguro. El camión empezó a moverse en el momento exacto en que él perdió el equilibrio. La pickup detrás de mí bloqueaba la salida frontal, así que la única opción era salir en diagonal. Giré el volante con fuerza, ignorando el ángulo complicado cerca de la gravilla suelta. El remolque respondió con un retraso pesado, arrastrándose levemente antes de enderezarse. Escuché algo golpear el costado de la cabina, pero no me detuve a identificar qué era. Mi único objetivo era crear distancia. La pickup reaccionó rápido, acelerando para intentar cerrar mi ángulo de salida. Se desplazó hacia el lado izquierdo mientras yo todavía ajustaba la alineación del vehículo. El peso total del camión me daba estabilidad, pero también limitaba cualquier maniobra repentina. Si calculaba mal el giro, podía terminar de lado y completamente vulnerable. Mantuve el acelerador firme sin ningún pánico visible. Pasé la salida del área de descanso casi rozando el bordillo bajo de concreto. En cuanto alcancé la autopista I-10, cambié a la siguiente marcha y aumenté las revoluciones. La Santa Pickup intentó mantenerse a la par por unos segundos, quedándose en el carril lateral. Sus faros parpadeaban de forma intermitente, quizás tratando de desorientarme. Mantuve la trayectoria recta. Después de varios kilómetros, disminuyó la velocidad y desapareció en el retrovisor.
No hubo persecución larga, no hubo disparos, no hubo bocinazos. Solo la retirada calculada de alguien que no consiguió lo que buscaba. Seguí manejando sin reducir la velocidad, sintiendo el viento frío entrar por el vidrio roto y mezclarse con el olor a polvo y metal. Solo desaceleré cuando el contador de distancia indicó suficiente separación como para hacer imposible alcanzarme en pocos minutos. Mi brazo ardía por los cortes pequeños, pero nada lo suficientemente profundo para comprometer el manejo. Lo que más pesaba era la pregunta que evitaba responderme. ¿Qué habría pasado si hubiera abierto ese frigorífico? Seguía pensando en los golpes apagados que escuché antes de que la camioneta entrara al área de descanso. El patrón no era aleatorio. Era un ritmo contenido, casi calculado, como si alguien supiera que no podía llamar demasiado la atención. Y la llegada sincronizada de la pick-up lo hacía parecer todavía menos natural. Si alguien estaba atrapado adentro, el plan era simple y cruel: generar suficiente curiosidad para obligar a un conductor a acercarse y bajar de su cabina. Con el camión desbloqueado y el conductor fuera de control, lo único que quedaba era rodearlo y apoderarse del vehículo. No era por el camión frigorífico, era por mi camión, era por la carga, los papeles y una desaparición rápida. Había escuchado historias parecidas sobre cruces por Texas y Nuevo México, pero siempre las desestimé como exageraciones de gasolinera. Después de aquella noche en la I-10, dejé de creer que todo era puro rumor. Alguien había planificado el horario, elegido la ubicación y contado con el aislamiento del desierto. Nada de aquello parecía improvisado. Cuando finalmente llegué a una gasolinera bien iluminada varios kilómetros después, noté que mis manos seguían tensas sobre el volante. El empleado preguntó por el vidrio roto. Le respondí simplemente que había sido un intento de robo. No mencioné el frigorífico. No mencioné los golpes. No mencioné el silencio. Hay cosas que es mejor no reportar. Continué el viaje después de improvisar un escudo sobre la ventanilla. Pero la carretera se sentía diferente desde esa noche. Cada parada requería cálculo. Cada luz distante adquiría significado. El aislamiento que alguna vez representó paz se convirtió en una variable de riesgo. Prefiero no dar mi nombre porque todavía paso por esa zona varias veces al año. La I-10 siguió siendo la misma, pero yo no. A veces sobrevivir significa aceptar que no vas a tener todas las respuestas. Lo que quedó fue el patrón, el sonido apagado, la llegada sincronizada, el bloqueo calculado, el ataque directo al punto más vulnerable de la cabina. Nada de eso parecía impulsivo. Era frío, práctico y funcional. Eso es lo que más me perturba cuando recuerdo esa madrugada. Mi nombre es Travis Cole. Tengo 40 años y llevo casi 2 décadas manejando rutas largas por el oeste. Siempre creí que una carretera vacía era sinónimo de tranquilidad, especialmente en los tramos desérticos de Nevada, donde el horizonte parece no tener fin. Aquella noche circulaba por una autopista estatal alejada de la ruta principal, manteniendo una velocidad constante y la cabeza despejada. El tablero iluminaba la cabina con una luz azul suave, mientras que el resto era solo oscuridad absoluta. No tenía idea de que el peligro ya estaba sentado a mi lado antes de que me diera cuenta. Lo encontré detenido en el arcén junto a un sedán viejo con el capó levantado. No había farolas, ninguna localidad cerca, solo arena, vegetación seca y viento cruzando el asfalto. Las luces de emergencia reflejaban en el desierto como un pulso naranja repetitivo. Desaceleré, revisando el retrovisor para ver si venía alguien por detrás, pero la carretera estaba completamente vacía. Me detuve porque parecía la única decisión humana que se podía tomar. Caminó hacia la cabina con pasos demasiado firmes para alguien en apuros. No mostraba pánico, solo urgencia controlada.
Dijo que el coche había muerto de repente y que necesitaba que lo acercara a la próxima gasolinera, a unos 20 o 30 kilómetros. Dudé unos segundos antes de desbloquear la puerta del copiloto. Eso fue suficiente para cambiar el rumbo de esa noche. En cuanto subió, cerró la puerta con cuidado y ajustó el asiento como si ya lo hubiera hecho antes. Retomé la ruta y aceleré hasta casi los 100 kilómetros por hora, manteniendo una trayectoria recta a través del desierto oscuro. El silencio dentro de la cabina duró menos de un minuto. Miró hacia adelante y comentó que mi hija debía de estar empezando la preparatoria ese año. Yo no había mencionado a ningún familiar. No había ninguna fotografía en el tablero, ningún sticker en la ventana, nada que revelara ese detalle. Aún así, dijo su nombre completo como si lo estuviera leyendo de un expediente, y todavía no me había dicho el suyo propio. Le pregunté cómo sabía el nombre de mi hija, tratando de mantener un tono neutral. Respondió que cierta información es fácil de encontrar cuando se presta suficiente atención. Lo dijo como si comentara el pronóstico del tiempo. No había amenaza explícita en su voz. Luego comentó que mi casa tiene una cerca blanca en el lado derecho y que el perro suele estar atado allí cuando no estamos en casa. Nunca mencioné ningún perro, nunca mencioné el vecindario, nunca dije la ciudad. El tablero iluminaba parcialmente su cara, pero no lo suficiente como para leer su expresión con claridad. Mantenía las manos reposando sobre las piernas, una postura demasiado erguida para alguien que acababa de ser rescatado al borde de la carretera. No me miraba a mí, solo hacia adelante. El silencio entre cada frase era calculado. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, un corredor oscuro, sin señal de celular y sin ninguna localidad visible. Empecé a reducir la velocidad de forma casi imperceptible, 2 o 3 kilómetros por hora a la vez. Lo notó porque comentó que siempre manejo un poco por encima del límite cuando voy solo. Nunca había dicho cuál era mi velocidad habitual. Fue entonces cuando noté un detalle. Mientras ajustaba la posición de su pierna derecha, el dobladillo del pantalón subió unos centímetros, dejando al descubierto algo sujeto a su bota. Un cuchillo estrecho discretamente metido en el lado interior del cuero. No estaba ahí por accidente. Mantenía la mano derecha apoyada con precisión sobre esa pierna. El tablero iluminaba solo el contorno metálico por fracciones de segundo. Mi campo visual alternaba entre la carretera y ese punto específico. Todavía íbamos por encima de los 90 kilómetros por hora. Si frenaba de golpe, podía perder el control del vehículo. Necesitaba una decisión que no pareciera una decisión, y necesitaba tomarla antes de que él actuara primero. Noté en el tablero que a pocos kilómetros aparecería un pequeño desvío secundario, una parada técnica poco iluminada usada para mantenimiento. No era una estación oficial, pero tenía espacio abierto y mejor visibilidad lateral. Señalicé el desvío como si fuera una rutina, reduciendo gradualmente la velocidad. Le dije que necesitaba revisar un ruido en el eje antes de continuar. Mantuve un tono técnico y seguro como si fuera procedimiento estándar. En cuanto alineé el camión en el área de mantenimiento, tiré del freno de mano con firmeza controlada. El motor continuó encendido. Cada movimiento estaba calculado para no activar una alarma anticipada. Movió la mano hacia el cuchillo de forma casi imperceptible cuando se dio cuenta de que no había ningún taller delante. El gesto fue rápido, pero no lo suficiente. Antes de que pudiera sacar la hoja por completo, abrí mi puerta y bajé de la cabina por el lado contrario al suyo. No corrí, solo me moví con decisión. Rodeé rápidamente el frente del camión, manteniendo distancia de la puerta del copiloto. Él abrió su puerta casi al mismo tiempo, pero la altura de la cabina jugó a mi favor.
Me mantuve fuera de su alcance directo mientras evaluaba la situación. El cuchillo era ahora completamente visible en su mano. Sin decir una palabra, regresé al lado del conductor, subí los escalones y bloqueé la puerta antes de que pudiera rodear el vehículo. Metí la marcha y solté el freno en una secuencia continua. El camión avanzó, dejándolo sobre la grava, detenido sin perseguirme. En el retrovisor, solo vi la silueta disminuyendo entre el polvo. Solo respiré de verdad cuando regresé a la autopista principal. No hubo persecución, no hubo faros parpadeando detrás de mí. Simplemente se quedó ahí, inmóvil sobre la grava, como si ya hubiera decidido que ese intento había terminado. Eso fue lo que más me perturbó. No había desesperación, no había estallido emocional, solo un cálculo concluido. Durante el resto del trayecto repasé mentalmente cada detalle de la conversación, cada frase que pronunció como si estuviera leyendo un archivo. No sé cómo sabía lo de mi familia, no sé cuánto tiempo llevaba observándome. Lo que sé es que el cuchillo no era para defensa personal ordinaria. Estaba posicionado para acceso rápido, lo suficientemente oculto como para no atraer atención inmediata. Y el tipo de información que tenía no venía de una conversación improvisada al borde de la carretera. Venía de observación previa. Desde esa noche en el desierto de Nevada, no le doy aventón a nadie en autopistas solitarias sin importar la situación. La carretera sigue siendo larga, sigue siendo silenciosa. Pero ahora entiendo que no toda solicitud de ayuda es simplemente una solicitud. A veces es una prueba para ver si estás dispuesto a abrir la puerta correcta. Si llegaste hasta aquí, dale like y cuéntame en los comentarios cuál de las dos historias se quedó más contigo. También dime desde dónde me estás escuchando y qué hora es allá en este momento. Ese tipo de interacción le ayuda a YouTube a llevar estas historias a más personas. Si todavía no estás suscrito, considera suscribirte para no perderte las próximas entregas. Gracias por escuchar. Maneja con cuidado.